Bueno, como dijo Ricardo, yo voy a hablar del capítulo cuarto de este libro de Jean-Marie Schaeffer, El fin de la excepción humana, o el fin de la excepcionalidad humana. Bueno, como saben, nosotros tenemos como objetivo de este grupo aclararnos qué es la conciencia, ya que esto nos permitiría comprender la relación de nuestra vida cotidiana, vida y socialismo, con la sociedad y con la política en la que vivimos. El problema de la conciencia no es ajeno a las problemáticas del marxismo. Como ustedes saben, hay una frase muy importante, conciencia de clase, que cruza toda esta tradición. La idea sería que la clase dominante mantiene un dominio no solo sobre los medios de producción, sino que a través de esta relación también mantendría un dominio sobre las ideas y los valores dominantes en la sociedad, y por lo tanto también sobre las conciencias. Esta cuestión es crucial porque si la clase obrera no es capaz de superar su falsa conciencia, no se podría derrotar el sistema capitalista. Como lo pragmático de la política es central en el marxismo, el problema de la conciencia entonces es absolutamente central en el marxismo. El problema es que si nosotros seguimos a este autor que estamos trabajando, tal vez Marx también formaba parte de esos pensadores que sostenían la tesis de la excepción humana, de la excepcionalidad humana. Y entonces su comprensión de las funciones de la conciencia también estaría condicionada por esta tesis que ya en el encuentro pasado que venimos tratando de desarrollar y de mantener como radicalmente erróneo. Es muy probable que Marx, por su contexto, por su formación política, filosófica, sea un defensor de la tesis, de la ruptura óntica, con todos los prejuicios que implica. Y ese es un poco el sentido de estos encuentros, me parece a mí, poder unir estos problemas. Y además no es irrelevante el texto en relación a Marx tampoco, porque el punto de partida mismo del pensamiento marxista, a mi juicio, es con lo que he tratado de finalizar mis estudios, era su humanismo. El humanismo del joven Marx. Es decir, su inquietud inicial como joven poeta, como periodista, como mal estudiante de Derecho, eran las injusticias de la vida. Y la orientación que él tomó en su juventud para responder a la pregunta de por qué las injusticias morales de la vida fue una antropología filosófica. Una pregunta por qué es el ser humano que lo permite relacionarse de esta manera. Y solo en un segundo término, lo que se llama el Marx frío, o Marx en madurez, respondió a esta pregunta filosófica, antropológica, enfatizando la economía. Entonces, a mi juicio, es importante no perder este orden causal del desarrollo de su pensamiento y relacionarlo con el texto que nos concierne, es decir, cuál es la verdadera manera, la verdadera concreta de entender la identidad humana, una antropología filosófica. Y a esto le sumamos con Schaeffer los avances de las investigaciones científicas más recientes, que por supuesto el propio Marx, aunque muy interesado en la ciencia de su época, no podía conocer los desarrollos que nosotros tenemos a mano. Entonces, lo que vamos a estudiar juntos ahora en este capítulo es en qué sentido el ser humano es un ser propiamente social. ¿Sí? Ya que, tal vez, si seguimos a Schaeffer, entonces la respuesta de este problema Marx pensaba que el ser humano era eminentemente social, pero si seguimos a Schaeffer y si creemos que Marx sostenía la tesis de la ruptura óntica, su materialismo entonces era, si no incompleto, por lo menos limitado por los prejuicios de su época. ¿Sí? Bueno. Schaeffer comienza el texto aclarando sus premisas, ¿sí? Sus premisas con las que rápidamente llega a la conclusión. Y esas premisas son su definición de lo que es la identidad humana, de lo que es un ser humano. O sea, directamente nos presenta su antropología filosófica, que es eso que Marx llamaba el ser genérico del hombre. Como premisa, nos invita a reconocer, como una premisa inalienable, digamos, imposible de dejar a un lado, la teoría de la evolución y la selección natural. Eso
es un punto de partida para Schaeffer irrefutable, que es, digamos, el modelo científico satisfactorio y exitoso para nosotros. Como nosotros aceptamos la teoría de la evolución y de la selección natural, por lo tanto nos reconocemos necesariamente como animales. Reconocernos como animales nos obliga, si queremos captar nuestra especificidad en tanto humanos, a pensarnos en términos colectivos y concretos, tal como haríamos con otras especies animales. Es decir, tenemos que rechazar todo procedimiento abstracto, individualista, idealista, o toda voluntad sobre lo que quisiéramos ser, lo que nos gustaría ser, y en cambio reconocer nuestra identidad desde una perspectiva concreta, material, íntegra, ¿sí? en todas nuestras capacidades y potencialidades, colectiva, ya que de igual modo consideramos a todas las otras especies animales como esencialmente colectiva, materialista, y no desde el pensamiento de lo que nos gustaría ser, sino de lo que efectivamente es. Y entonces Schaeffer responde que lo primero que podemos concluir es que los seres humanos, todo ser humano, es parte de una población interfecunda, es decir, capaz de reproducir la vida entre sí de manera orgánica, que tiene una genealogía o un origen común, los primates, y comparten una ecología, es decir, compartimos un mismo medio entre nosotros como especie y con otras especies. Y acá es donde Schaeffer hace el gran salto, o digamos, su gran premisa que no podemos rechazar. Haciendo guiños al pensamiento de Spinoza, nos invita a pensar una especie de plano inmanente, donde todo forma parte de lo natural o de lo biológico. Entonces, no podemos pensar ninguno de los aspectos de nuestra existencia fuera de la coerción de lo biológico. Ya esto, que se puede decir en una frase y que parece muy simple, rompe con, en sus palabras, toda la tradición occidental filosófica. Ya esto marca un quiebre con la perspectiva de las ciencias humanas en general. Entonces, atenernos a esta limitación, sostener esta perspectiva que marca un límite, una delimitación epistémica en nuestro modo de conocer lo que somos, a eso es lo que Schaeffer llama naturalismo. Naturalismo propiamente dicho, naturalismo que él quiere defender. Lo que yo les voy a presentar entonces es, este es un texto polémico, ¿cómo no debemos comprender este naturalismo? ¿Cuáles serían, sería el título de la charla, ¿no? Los malentendidos del naturalismo, ¿cómo no debemos comprenderlo? Y sobre todo, ¿cómo debemos enfatizar que mantener una perspectiva naturalista de lo que es el ser humano no implica negar este otro elemento central de nuestra charla, el carácter constitutivamente social de la existencia humana? Es decir, podemos sostener al mismo tiempo que somos seres biológicos y sociales. O mejor dicho, que nuestra sociabilidad está fundamentada en nuestro ser biológico y no nos pone ni por encima ni por debajo de él. Esto es lo que, él no usa esa expresión, a pesar de citar varias veces a Spinoza, pero es como si fuera una suerte de monismo. Todo es natural, todo es biológico o ecológico, dependiendo de la perspectiva, si consideramos algo particular o general. ¿Hasta acá va bien? Por lo tanto, en el ser humano se darían, en este plano inmanente de lo biológico y lo natural, tres niveles, o tres distinciones analíticas que, en cuanto a las cosas mismas, están totalmente interrelacionadas, pero nosotros podemos distinguir analíticamente. Y siempre en el mismo plano, o sea, de manera horizontal, que son lo social, lo cultural y lo mental. Estos tres aspectos del ser humano, nuestro carácter social, nuestro carácter cultural y nuestro carácter mental, están anclados en nuestra existencia biológica, orgánica, y siempre en relación con lo ecológico. Están todos en el mismo plano, ninguno de estos puede reducirse al otro. Estos tres aspectos son irreductibles entre sí. Lo social, las relaciones generales que tenemos entre individuos, lo cultural, la producción de nuestros signos públicos, compartidos por fuera de nuestro cuerpo,
exosomáticamente, es la expresión que usa, en forma de representaciones, ideas, prejuicios, creencias, objetos. Y lo mental, nuestros estados conscientes e inconscientes, son irreductibles entre sí. Ninguno de ellos es superior o sobredetermina a los otros, sino que todos están igualmente anclados en nuestro ser biológico. Todos forman igualmente parte de nuestro biograma, de lo que él llama biograma o nuestra genética fija, que puede ir cambiando, como puede ir cambiando toda especie, pero por ahora actualmente forman parte de nuestro biograma, de manera fija. No hay entre ellos ni subordinación ni dependencia radical. Por eso, una perspectiva naturalista tiene que ser necesariamente integral. Tiene que poder dar cuenta de estos tres factores en un mismo nivel. Eso es lo que permite hacer el naturalismo. O esto que, a mi juicio, no sé por qué él no usa esa expresión, podría también llamarse un materialismo. Ya que él mismo enfatiza que la palabra natural está muy cargada, es muy ambigua, nos lleva a pensar solamente en nuestra parte orgánica de la existencia. Bueno, sin embargo, la mantiene, podría llamarse también, a mi juicio, materialismo. Pero, a lo largo de la charla, sostengamos el término que él usa de naturalismo. Entonces, para entender esto, tenemos que evitar para entenderlo propiamente, cuál es la posición naturalista que quiere sostener este autor, tenemos que desligarlo de malentendidos, de otras formas de comprender una perspectiva que pone en primer plano lo natural o lo biológico. Son varios malentendidos. El primero es de orden ideológico. ¿Sí? Hay malentendidos de tipo ideológico, referentes a la mente humana, y de tipo filosófico. ¿Sí? Vamos a ver estos tres. El primero y el más obvio es característico del progresismo, es pensar que un pensamiento, es pensar que un abordaje epistémico que ponga énfasis en lo biológico y en lo natural, nos lleva necesariamente a políticas reaccionarias, conservadoras, racistas, etc. ¿Sí? Ese es el primer malentendido ideológico. El tema es que, en efecto, ciertas formas de naturalismo ingenuo, sobre todo erróneas, han llevado a esto. Es decir, ha existido el darwinismo social, ha existido el eugenismo, se han dado todo tipo de intentos de justificación de racismo científico, existió la frenología, etc. No obstante, tenemos que entender que estas posiciones políticas reaccionarias, racistas, conservadoras, tanto como las posiciones progresistas, como la de Darwin en su tiempo, con las condiciones de su época, o la de Marx, o la de filósofos igualitaristas liberales como Rawls, todos ellos se mantienen en la tesis de la diferencia óntica entre el ser humano y la cultura. Entonces, hay pensadores reaccionarios y pensadores progresistas en ambos ámbitos. Hay reaccionarios y progresistas fuertemente naturalistas, y hay reaccionarios y progresistas fuertemente culturalistas. Creen que el ser humano no tiene nada de natural. Ese es el primer contraargumento. Por eso tenemos que enfatizar que mantener una posición naturalista no nos lleva en sí mismo ni a posiciones reaccionarias ni progresistas. Es simplemente un paradigma epistémico, científico. Es una hipótesis cognitiva que puede ser válida y que tiene ciertas implicaciones, etc. Pero no es en sí mismo un proyecto ideológico. No implica valores. Lo ético como procedimiento epistémico debe ser distinguido de lo cognitivo como procedimiento epistémico. Y esto es muy importante porque básicamente esto representa el núcleo de los conflictos con el pensamiento posmoderno. Por ejemplo, un análisis descriptivo de la criminalidad, eso es un ejemplo que hace en Estados Unidos, un ejemplo descriptivo, epistémico, de la criminalidad en barrios negros se confunde con un trabajo que es de por sí racista, por utilizar categorías segregacionistas, etc. También está todo el tema del borrado de las mujeres, que caen en problemas parecidos, etc. O sea que lo descriptivo puede y debe, en investigaciones serias, ser separado de lo normativo. Y el naturalismo es solamente una posición descriptiva.
El otro malentendido ideológico es pensar que ser naturalista implicaría algo así como defender un status quo, y estar en contra del cuestionamiento de las realidades existentes, ya que todo lo que existe, según los que están en contra de este naturalismo ingenuo, es natural, está ahí y debe ser justificado. Las desigualdades, la explotación, el sufrimiento forman parte de un orden natural. El tema es que, una vez más, para Schaeffer debemos superar esta dicotomía entre lo natural y lo no natural. Todas las formas de existencia social, tanto estas como las que podrían haber en un futuro, como las que existieron en el pasado, son hechos naturales. O sea, no podemos ni apreciar ni despreciar ningún hecho como natural o antinatural, ¿sí? Todo lo que existe como comportamiento humano es siempre natural. Nos invita a mantenernos, como les digo, siempre en este plano de inmanencia. Todo lo que ha existido es como el famoso dicho latino, nada que es humano me es ajeno. Y esto se desprende necesariamente de nuestra perspectiva evolucionista. Todos los hechos humanos, como comportamientos humanos desde que existen, se derivan de la misma causalidad evolucionista. Y esto no implica una incapacidad para reprobar o combatir aquellas cosas a las que la misma naturaleza humana nos ha llevado. ¿Sí? Ya que, siguiendo este mismo esquema biológico, es natural a todas las especies modificar su propio ambiente y, en esa modificación de su ambiente, cambiarse a sí mismas. Entonces, una vez más, tenemos que distinguir entre un proyecto, programa de conocimiento naturalista y otras formas éticas de compromiso personal, ético, político, etc. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, entonces pasemos al segundo malentendido, que se refiere al tema. El primero es sobre lo ideológico, el segundo tiene que ver con lo mental. Es decir, es esta idea de que pensar los hechos biológicos, naturales, con una perspectiva científica, nos llevaría a querer reducir, esto se defiende por muchos psicoanalistas, nos llevaría a querer reducir todos los fenómenos de la conciencia a meros hechos físicos neuronales, ¿sí? Esto es lo que se conoce como una terminología técnica como reduccionismo fisicalista. Reducir toda nuestra conciencia, nuestra mente, a hechos solamente neuronales, neuroquímicos, etc. Y acá lo primero que hay que distinguir es un punto verdadero, que es que efectivamente todos nuestros procesos mentales y conscientes, conscientes e inconscientes, están anclados en procesos neuronales. O sea, ese hecho es cierto. Todas mis creencias, mis valores, mis deseos, prejuicios, mis gustos, mis capacidades, están ancladas en mi cerebro. Y si yo muero, en el momento en que yo muero, todas estas cosas desaparecen, no están más. Están solamente ancladas en un cuerpo y en una particularidad biológica. Eh, pero, no, pero los hechos mentales en sí no pueden reducirse. El argumento es sutil, no pueden reducirse a mis actividades neuronales, cerebrales, propias, individuales. Aunque se encarnen en mi cuerpo, no pueden reducirse a mis actividades neuronales. Bueno, ¿y por qué no pueden reducirse a esto? Porque lo que nos pregunta Schaeffer es, ¿y de dónde vienen tus creencias, tus valores, tus gustos, tus capacidades? O sea, ¿de dónde vienen tus hechos mentales, tus contenidos mentales? Sí, están encarnadas en tu cerebro, pero ¿de dónde provienen? Y acá aparece otra vez lo social. Mis hechos mentales provienen de la influencia de los hechos, no solamente de mis experiencias únicas, sino de los hechos mentales, los estados conscientes o inconscientes de otros cerebros. Y no solamente eso. Los míos, esta charla que está encarnada en mis procesos neuronales, están yendo a vuestros procesos neuronales, ¿no? Pasan a otros cerebros. Y por eso, todos mis contenidos mentales son causalmente actuantes sobre los de otros, más allá de mi muerte, e incluso en simultaneidad con otros. Entonces, mis actividades neuronales biológicas de un momento T, cualquiera, no pueden reducirse
no pueden reducirse a mis hechos mentales, ¿sí? Todos mis estados de conciencia son más que eso. Están anclados en mi cuerpo, pero son también más que eso. Pueden existir en otro momento. En una palabra, son hechos socioculturales. Yo creo que esta explicación a Lacan le gustaría mucho. Estamos ya siempre cruzados por la palabra del otro, por el hecho cultural del otro, etc. Para el naturalismo serio, o por lo menos el que Schaeffer considera serio, lo mental excede lo neuronal o físico de nuestro cerebro, porque lo mental ya es siempre sociocultural. Bueno, es una argumentación difícil, pero lo he podido transmitir. Bueno, ese es el segundo malentendido, ¿sí? El del reduccionismo fisicalista de lo mental. Y el tercero es de orden filosófico, ¿sí? Ya que, como Schaeffer enfatiza, como Schaeffer insiste mucho en que toda la tradición occidental, desde Descartes, ha sostenido la tesis de la ruptura óntica, y no solamente la occidental, sino todas las otras culturas, de algún modo u otro lo hacen, aunque ponen el límite entre lo humano y lo natural en distintos lugares, como los japoneses, por ejemplo, para las culturas africanas, todas de algún modo dividen lo humano y lo natural. El siguiente malentendido es de orden filosófico. Esta argumentación también es típica del pensamiento postestructuralista de los 60, ¿no? De lo que hoy llamamos posmodernismo. Y es esta insistencia en que lo específicamente humano es siempre normativo. Es decir, siempre se trata de valoraciones, evaluaciones, jerarquías sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, siempre implica una ética irrenunciable. En una palabra, no existen hechos objetivos. Y la crítica que se le hace al naturalismo es, ustedes no se dan cuenta, cuando pretenden estudiar lo humano, no se dan cuenta de que este carácter normativo es imposible de dejar a un lado. En realidad, para Schaeffer, el naturalismo es lo que nos permite reconocer la fuerza causal, autónoma, real, propia de lo normativo, con su propio carácter autoconstructivo, autorreferencial, etc. Precisamente porque nuestra perspectiva es dar cuenta de aquello que simplemente es como descripción, como mera descripción de hechos, sin comprometernos con juicios normativos, éticos, etc., simplemente dar cuenta de aquello que es que podemos notar que lo normativo existe como un hecho bruto. Y solamente si sostenemos esta postura, podemos salir del círculo hermenéutico de pensar que todo el saber de la antropología o de la sociología está siempre sobredeterminado por la perspectiva de quien estudia, es decir, del observador. El naturalismo es paradójicamente entonces la negación de que existe una naturaleza humana absolutamente invariable, que sea el único factor que determina lo real. El naturalismo sería lo único que nos haría salir de este cartesianismo de pensar que solo puede haber una relación hombre frente a las cosas. Sino que al revés, situándonos a nosotros entre las cosas entre nosotros y nosotros entre las cosas, es que podemos evitar toda referencia trascendente, esencialista, de lo que estudiamos. Si solamente ponemos todo en este ámbito de lo natural. Solo así podemos hacer una distinción fructífera entre lo normativo y lo descriptivo. Si abrimos un espacio para describir lo normativo. Esa es para Schaeffer la única salida del círculo hermenéutico. Bien. Bueno, y para ir cerrando, ya para poder sostener este tipo de naturalismo, también es muy importante superar otra dicotomía, que es aquella entre naturaleza y cultura. ¿Sí? Muy importante en las ciencias sociales, en la filosofía, la idea de que por un lado está lo natural y por otro lado está lo cultural. Y en esta misma dicotomía entre naturaleza y cultura se dan también 4 malentendidos. El primero, ya lo conocemos, lo vimos la vez pasada, es el de la ruptura óntica. No hay ningún tipo de conmensurabilidad, de relación entre lo humano y lo cultural.
básicamente habrían tres opciones. O el ser humano es algo que está por encima de la naturaleza por completo, y la cultura entonces es algo así como su segunda naturaleza. Esto es absolutamente típico del pensamiento filosófico. La cultura es una segunda naturaleza, no queda ningún remanente natural en nosotros. O bien hacemos el movimiento opuesto, la cultura es una mera apariencia, falsa, ilusoria, no es más que expresiones análogas de procesos naturales, ¿sí? Invertimos la dicotomía, o bien caemos en el problema de Descartes, de la tripartición, somos una mezcla de naturaleza y cultura, y nunca podemos encontrar cuál es este punto en común, ¿sí? Que nos hace ser capaces de estos dos tipos de realidades, lo orgánico y lo cultural. Ese sería el primer malentendido, el que vimos la vez pasada, el de la ruptura óntica. El segundo, muy interesante, es el de la temporalidad, es decir, un malentendido sobre la temporalidad en la relación entre cultura y naturaleza. La cultura sería aquello que es histórico, que es lineal, que va progresando, de lo que podemos dar cuenta, y la naturaleza es simplemente cíclica, y se repite infinitamente. Bueno, esto contradice los hechos científicos más básicos. Toda vida, toda vida, toda expresión cultural, pero toda expresión natural también, es un hecho evolutivo, implica una historia natural, y por lo tanto es siempre histórico. Este quizás sea el punto más fuerte del pensamiento posmoderno, el énfasis en la historicidad de todo pensamiento, de toda situación cultural humana. El tema es que nosotros percibimos ilusoriamente a la naturaleza como cíclica, porque, bueno, en una vida humana no podemos notar los cambios cualitativos a largo plazo, en millones de años, etc. Como tercer malentendido en esta oposición entre naturaleza y cultura está la idea de la universalidad. Es decir, la cultura es siempre, para estas personas que hacen esta dicotomía, la cultura es siempre relativa. Puede cambiar. En algún momento tuvimos esta cultura, tuvimos esta otra, existen diferentes culturas, etc. Y la naturaleza sería, la naturaleza verdadera sería aquello que expresa lo universal. Bueno, contra esto hay dos contraargumentos muy fáciles. La primera es que muchos antropólogos sostienen la existencia de universales culturales. Y el más interesante de todos, hay varios, pero para mí el más interesante de todos fue el del miedo a la muerte. Es decir, todas las culturas, en algún momento u otro, generan algún tipo de respuesta o de formación cultural de una vida después de la muerte. ¿Sí? Y justamente lo propio de la cultura, de cierta región de la cultura occidental, fue dar una solución científica a esto, negándolo. Esa es la primera refutación de esta dicotomía entre cultura relativa y naturaleza universal. Y la segunda es que, al contrario, lo natural no siempre es universal. Así sea por el simple hecho de que no hay dos seres, salvo los seres clonados, que abre otros debates éticos, pero no hay dos seres con el mismo bagaje genético, y que por otro lado, dentro de una misma especie, bueno, está este factor universal, que es la necesaria interfecundidad entre todos ellos para que sean de una misma especie, pero existen diferencias fenotípicas y genotípicas relevantes que no se pueden dejar a un lado. Por ejemplo, bueno, esto era un tema que debatíamos con Ricardo una vez, la velocidad al correr en las competencias olímpicas de los africanos. ¿Qué pasaba? Que siempre ganaban las personas africanas en los 100 metros planos. O también, no sé si han escuchado de la relación que tienen algunas personas de Asia con el alcohol, la incapacidad para tomar alcohol. Bueno, son diferencias genotípicas que niegan el carácter universal de lo supuestamente natural. ¿Sí? Y finalmente, otra idea muy, muy simple, y que sin embargo es lo interesante, Schaeffer sostiene, es totalmente frecuente en las ciencias sociales, es el malentendido del origen de lo cultural. O sea, un defensor de la dicotomía entre naturaleza y cultura no podría explicar, si no hay nada conmensurable entre lo natural y lo cultural, no podría explicar cómo nació la cultura. Tiene que hacer giros mentales, en el libro desarrolla varios de ellos, para poder explicar cómo lo cultural puede surgir de lo natural. Pero nosotros, al superar esta dicotomía, no tenemos este problema, porque lo biológico necesariamente debió ser relevante, debió coaccionar el nacimiento de la cultura, bien sea
con movimientos primarios o secundarios de orden genético, pero solamente lo biológico pudo producir la cultura, necesariamente produjo la cultura y no genera ningún tipo de contradicción. Ya que lo cultural, esta es su conclusión, lo cultural es indisociablemente biológico, y por tanto lo cultural es natural. Esa es la superación de la dicotomía. Lo cultural es ya biológico, es ya natural. Y a la inversa, la biología humana está siempre necesariamente mediada por el factor cultural. No puede haber oposición. Toda cultura es biológica y natural, la biología humana está siempre cruzada con nuestros factores socioculturales. Son distintos niveles que distinguimos analíticamente de una misma realidad. Hay un ejemplo muy interesante, también, para mí lo fantástico de este libro es cómo los ejemplos siempre son así como, era obvio, que es un niño trasplantado de una cultura a otra, ¿sí? De los 0 a 6 años. Todos los estudios demuestran que la adaptación puede ser perfecta, totalmente perfecta. Y una vez más, una dicotomía entre naturaleza y cultura no podría dar cuenta de este hecho. Y sin embargo, solo el naturalismo puede dar cuenta de que el abanico de posibilidades de subjetivación de un ser humano no coincide con su socialización efectiva. Y esto es precisamente porque somos seres biológicos, porque todos tenemos universalmente un bagaje de potencialidades, de facultades mentales, de repertorios de comportamiento, es que tenemos los recursos para que, con todas nuestras diferencias fenotípicas, o incluso pequeñas diferencias genotípicas, podamos adaptarnos perfectamente a cualquier socialización donde nazcamos. Una vez más, porque lo social, lo cultural, lo mental está siempre anclado en lo orgánico y es siempre, eh, y es siempre irreductible uno al otro. Bueno, eso para nosotros es evidente, ya que nosotros vemos Argentina es un país de migrantes, no importa los coreanos, franceses, rusos, que sea, todos terminan siendo igualmente, igualmente argentinos. Y no relativamente, sino absolutamente. Esto es otro ejemplo de cómo lo social está al mismo nivel que, que lo orgánico, etc. Porque la cultura es parte de la naturaleza humana tanto como lo orgánico y como lo social. Em, bueno, para finalizar, el mejor ejemplo para terminar, a mi juicio, el mejor ejemplo que da Sheffer para terminar con la excepción humana es el hecho de que los mismos métodos de investigación con los que demostramos todas esta solución de malentendidos que hemos ido conversando hasta ahora, el mismo método de investigación puede aplicarse a los primates. Es decir, la identidad también de otras especies es social en un mismo sentido. Nuestra diferencia de nuestra sociabilidad biológica con los primates no es cualitativamente superior, sino más compleja. Y esa diferencia es central. Así que, para finalizar, a mí quería decir que a mí me parece que quizás eh, el marxismo fue, el pensamiento de Marx con respecto a su filosofía antropológica fue una anticipación genial, como con frecuencia llamamos a la filosofía, que logró ver el carácter histórico y material de nuestra conciencia, así como su dependencia insuperable con nuestro cuerpo y nuestras necesidades básicas de subsistencia. Pero tenemos que enfrentar este hecho, si estamos de acuerdo con Sheffer, de que Marx elevó lo humano, lo social y lo cultural por encima de lo natural. Continuó con la idea de la excepción humana, y por lo tanto no sostuvo esta idea, esta tesis de la horizontalidad de estos distintos aspectos de la experiencia humana en, en lo biológico. Bueno, eso es todo. ¿Una pregunta? ¿Comentario?
Yo quería decir, hola, yo quería decir, Diego, Hola. que no, yo no llegué a leer el texto, las páginas para hoy, y la verdad es que tú fuiste muy claro en la transmisión, o sea, porque sin haberlo leído, lograste transmitir la idea, las ideas importantes, así que Gracias. felicitación. La Bien, felicitación, ¿viste? bien, bien, bien. Sí, sí, era difícil. Es un poco desordenado en en la exposición de sus argumentos, entonces es difícil, pero bueno, eso fue lo que intenté reconstruir. Charlamos con Ricardo que me resultaba gracioso imaginarme a Sheffer escribiendo este libro porque refuta básicamente toda la tradición del pensamiento filosófico occidental, toda la tradición de la antropología, de la sociología, que hacen todos estos malentendidos y dicotomías, pensamiento oriental. O sea, él no, como buen científico, no se siente original, ni le preocupa ser original, pero sí hay un tono en el libro como, bueno, es el primero en que sistematiza todo esto. Yo lo leí el capítulo y hay un laburo de Diego bastante complicado que es verdad que quizá porque está polemizando con alguien y no lo sabemos, o responde o con varios, polemiza como dijo Diego con toda la tradición, pero quizás porque hay algunas polémicas presentes en el libro, eh, la verdad que para la lectura es bastante complicado y armar la exposición sobre ese texto es bastante complicado porque el orden del argumento no está respondiendo a lo que uno está leyendo. Va para acá, se toma una digresión para allá, se toma un café con no sé quién, discute con el otro, no entiende por qué haces eso. Evidentemente hay una polémica que nos perdemos, pero que a él lo obliga a ir por ese camino tortuoso que, bueno, que ahora Diego ordenó, además en poco tiempo, pero el texto no es tan claro como la presentación. Lo que lo leyeron sabrán que es así. Tiene páginas muy transparentes y páginas que no se entiende a dónde va. Yo también quise dejar de lado las cosas que no eran relevantes con el tema de la conciencia, que bueno, es el nuestro. Hace un excursus muy interesante sobre el tema de si existen sociedades más desarrolladas que otras. Muy interesante. Pero bueno, no van al tema. Yo creo que, porque Belén pregunta si se marca en alguna línea de pensamiento filosófico o algunos otros autores. Eh, hoy en día está muy de moda el pensamiento poshumanista, ¿sí? Porque, bueno, esto que estamos viendo, justamente la cantidad de descubrimientos de las ciencias naturales son tantos que un poco la tradición filosófica explota desde adentro. Pero él no utiliza otros filósofos, utiliza eh, pensamiento de otras ciencias, ¿sí? Distintos, todo tipo de autores, variados, pero no particularmente una tradición. Los autores están en la bibliografía, yo no los conozco, yo no soy biólogo, ¿no? Pero filosóficamente no, es muy interesante, porque hace un libro de sí, a su modo es un libro de filosofía.
Digo, tomando el comienzo de tu exposición, tampoco discute con el marxismo. No, no le interesa. eh, cuando menciona formas eh, reaccionarias, autoritarias, de uso del naturalismo ingenuo o errado que él considera, pone como ejemplo a sociedades, lo que el verdaderamente existe. ¿Cómo es que se decía? El socialismo realmente existente. Con el uso de la psiquiatría, por ejemplo. Por eso digo, lo menciona el estalinismo como ejemplo de opuesto al biologicismo racista como un Ujú. culturalismo Un culturalismo opresivo. extremo. Sí, porque la Pero psiquiatría, de hecho, todavía hoy en día hay remanentes de eso. En la psiquiatría consideraba cosas como la delación de compañeros, el pensamiento burgués como enfermedades mentales. Entonces era un culturalismo reaccionario. Y ese era su no origen. digo, no tiene ninguna cita, ninguna referencia bibliográfica, ni ninguna eh, excursus polémico con ningún autor, sobre todo no con Marx. No, no. A mí me pasa, yo voy por la mitad del libro y, y veo con alarma, con cierta alarma, que se me presente tan disruptivo, porque ya a esta altura uno es viejo y desconfía de todo. Aparte es un lugar común de la filosofía presentarse como el que viene a superar todo lo anterior. No es el caso de este libro de Schaeffer presentarse de ese modo, sino que lo hace en acto. Digamos, la ruptura la hace en acto, no dice todos los que estaban antes se equivocaron porque no vieron tal cosa, sino que se apoya en investigaciones científicas para desarrollar un linaje de pensamiento materialista. Eso también es curioso que no emplee el término en lugar de naturalismo. Ahí hay unas decisiones que habrá que ver con qué tienen que ver, si con cierto afán academicista de utilizar un repertorio de términos que identifique su propia filosofía, que no sé qué raro, y no quedar entrampado en otras corrientes. En efecto, no sabemos con quiénes estaba discutiendo en 2007 cuando salió el libro. Pero tengo mis precauciones, no obstante, la argumentación es paso a paso aplastante, muy contundente. Y también me pregunto a medida que avanzo en el libro, con qué otros filósofos se los podría emparentar, y es difícil porque en general la filosofía no se afinca en los descubrimientos, en las investigaciones de la ciencia para elaborar un discurso filosófico, sino que en general, y especialmente la filosofía francesa, hace al revés, elabora unas tesis filosóficas y recurre a términos de la ciencia como que utilizados a manera metafórica, eso que denunció Sokal en el Affaire Sokal, y entonces parece estar apoyándose en investigaciones científicas cuando en realidad se hace un uso pretendidamente erudito y realmente erróneo de nociones que oscurecen el texto e intimidan al lector para presentarse como novedad filosófica ideas que a veces son muy viejas o a veces son muy tontas en realidad. Y no es el caso de este libro. A mí la verdad que me sorprendió porque ni siquiera tenía al autor en el radar. Eso también me llama la atención. Que no recuerdo que alguien lo haya citado siquiera, ¿no? Y es curioso. No sé, yo compré el libro hace poco y sigue siendo la primera edición, no me acuerdo, se editaron un par de miles de ejemplares y no se vendieron todos desde 2007. O sea,
¿Dónde lo tengo? A ver. Dice al principio el libro, bueno, no encuentro ahora, pero ponele que se hayan impreso 3.000 ejemplares de esto en 2009 y no sé, están ahí, están los libros, están en los anaqueles todavía de las librerías. Sí. Con lo que decías, Mariano, es muy interesante porque él mismo dice, la expresión naturalismo es incómoda porque es ambigua, nos lleva... Y bueno, cambiarla. Así que sí, no sé qué. Debe haber algo más, ¿no? Debe haber algo más. Sí, sí, algo más que puede ser simplemente que su formación pasó por unos circuitos ajenos al mundillo marxistoide. Raro en un francés que eso lo tiene como horizonte, pero puede ocurrir. No sé, veremos. Es un gran hallazgo No, del autor y el libro. además es una especie de... Cuando uno lee Spinoza, ¿no? Y está el monismo de Spinoza, es un poco un chiste, porque si después en los atributos me dividís entre cuerpo, pensamiento, bueno, quedamos un poco en la misma. Ahora, este libro es de verdad un monismo radical. Es, a veces es un poco angustiante. O sea, todo está en la naturaleza. Y nada más, punto. Va en contra de nuestras preconcepciones. O no de nuestras preconcepciones, porque uno puede ser consciente, explícitamente materialista, pero sí quizá en contra de nuestros hábitos de pensamiento. Bueno, acaba de salir, supongo que porque estaba viajando Belén, que es la que nos, a través de, bueno, no sé, Sebastián quizás sabe, ¿de dónde salió este libro? Porque ustedes lo hicieron llegar acá al grupo, así que ahora Acá respondan a estamos. todas Poné la respondan a cámara estas si querés. inquietudes. Estamos reclamando que nos digan de dónde llega. Ustedes Acá estamos. detonaron, ustedes nos entregaron esta bomba, ahora háganse cargo. Creo que fue lo único potable que tenía en la facultad, entonces lo recuerdo y lo tengo siempre presente. Y al poco tiempo que lo conocí a Seba también se lo pasé y a él le gustó mucho. Pero básicamente me lo dio como una lectura complementaria, muy complementaria. Un profesor al que siempre se lo estigmatizó mucho en la facultad por ser como de la sociobiología y con ese, digamos, marco teórico, que nos da una materia que sería como antropología genética, una cosa así. El tipo es arqueólogo, trabajó un tiempo también conmigo, un sigue activo, se llama Barrientos, pero nada, su producción no tiene tanto que ver digamos, con el texto, pero sí sé que a él le gustaba mucho, lo que pasa que el contexto de la cursada, que además era una materia de grado y con un nivel, a mi parecer, decadente en cuanto a discusión y debate, digamos, no podía tener ningún tipo de debate porque siempre eran como discusiones que caían muy en lógicas muy simplistas, o bueno, siempre como, no sé, no había mucho espacio para un diálogo interesante. Eso fue, básicamente. Y lo tenía ahí guardado en fotocopia, creo que es el único texto que guardé en la facultad, porque después todo lo otro que leí son todos postmodernos. Bueno, al margen de la presentación de Dios, que era sobre el capítulo, señalaba lo que no polemiza con Marx, porque hay un par de cosas que yo creo que las podemos relacionar con lo que veníamos leyendo, o con lo que veníamos interpretando. Una es lo que... Una es el señalamiento de lo que se llama
el giro textualista, que supongo que se refiere se refiere al giro lingüístico de la década del 60, ¿no? Y lo desarrolla en una parte donde está diciendo que esta negación o de la base o del componente material, natural, biológico, era menos categórico en el comienzo de la antropología, de la sociología, etcétera, y que se radicaliza, se vuelve directamente una ruptura categórica después del giro lingüístico del 60. Yo señalaría, esto las referencias que faltan, los giros posteriores al 60 están enmarcados en la caída del estado de bienestar y en una desesperación de ciertos sectores intelectuales por su supervivencia. O sea, hay una desintegración del Estado y una ruptura, previa a una ruptura del pensamiento con la materia, ¿no? Que es el giro lingüístico, hay una ruptura de los pensadores con su reproducción material. Segundo punto similar, el desarrollo que hace de que hay más variación genética entre los seres humanos que variaciones entre lo exosomático entre esos mismos seres humanos, ¿no? O sea, es más distinto el genoma que lo que podemos pensar 20 personas que vivimos en la misma ciudad. ¿Por qué dice? Porque las 20 personas que vivimos en la misma ciudad tenemos que tener un repertorio acotado para que la vida social exista. No podemos pensar cualquier cosa y vivir. Yo pienso cualquier cosa, no interactúo correctamente y me desfaso de la vida social y no soy un outsider, sino soy alguien que queda afuera. Pero esto se parece a mucho a lo que señalábamos o veíamos, leíamos en los artículos del año pasado sobre el componente moral de la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? No cualquier cosa reproduce la fuerza de trabajo. Yo necesito, además de cierta cantidad de hidrato de carbono, proteína, temperatura, nutrirme de ese componente moral que es lo que sucede, cómo está pautada en mi entorno social, que es la vida. ¿Se entiende algo lo que estoy diciendo? Tercera cuestión que menciona, que a mí me llama la atención, es que dice que Hegel le otorga más, no lo dice, Hegel le da circularidad a la vida natural y movimiento hacia el progreso a la vida social. Bueno, la verdad que la ciencia ha demostrado que la vida natural es mucho más teleológica que la social. O sea, desde que existe el Big Bang o las teorías parecidas, la vida natural tiene un destino o un desarrollo indiscutible. La vida social es una cuestión a discutir. Esa es la tercera. La cuarta es que bueno, esto no se tiene mucha importancia porque está poco señalado, pero sobre todo me parecía interesante que hay varias relaciones que el marxismo ha tratado, que en el libro aparecen como sin trato. Una es la relación entre hecho social y cultura, que es el tema del fetichismo de la mercancía. La otra es que no se menciona el excedente ni como causa ni como problema de las poblaciones humanas. O sea, habla mucho de las particularidades, pero hay una particularidad humana que es la base del marxismo y la base para el marxismo de la existencia social. No hay otra sociedad natural que produzca excedentes acumulables. No es el hecho social. En el texto, lo característico de la naturaleza que distingue a esta especie de otras es la existencia de la cultura, de signos compartidos. Pero hay otra característica muy, muy notoria. Es la única especie natural que acumula excedentes y los reparte de distintas maneras. Es muy llamativo. En ese punto,
Me parece que se puede hacer una asociación con el libro, el bestseller de Yuval Harari, Homo Deus, porque ahí dice que lo característico del Homo sapiens es su capacidad de ficcionar. Claro. Y en todo caso, la acumulación es una consecuencia de esa capacidad de ficcionar. Hace poco encontré un libro que todavía no abordé, que hace también una historia de la humanidad, una genealogía de la humanidad, desde una crítica a esta tesis de Harari, pero todavía no lo abordé. Me parece que ahí podemos ir... ¿Cuál es el, ¿Cómo? ¿Cuál es el libro? Ahora lo busco y les digo. Porque hay uno que es previo a Harari, pero que lo plantea así absolutamente inverso, que es Armas, Gérmenes y Acero. De Harari. Bueno. Diamond se llama el autor. Bueno, y las últimas dos. Hay un criterio materialista sobre no sé si sobre la superioridad, pero por lo menos en las especies el número de individuos es un dato relevante, que acá no está mencionado o está muy, muy parcialmente mencionado en cuanto a desarrollo o no desarrollo, ¿no? Una especie que puede desarrollar su cantidad de individuos, no solamente su existencia individual. Y lo que sí me pareció muy, muy reutilizable o apropiable es ese, que no es de él, pero lo menciona ahí, de ese concepto de unidad social de base que pone. Porque la palabra familia, como modo de reproducción característico o de formación inicial del sujeto humano, tiene este problema de las terminologías, que es que se emparenta directamente con familia nuclear burguesa. Así, ¿cómo se llama a esa unidad básica para la reproducción de la vida que tiene reglas y que tiene que funcionar de cierta manera? Y acá tenía ¿no? Que es en donde se desarrolla la prematuración y el desgaste, sin que caiga necesariamente en la estructura de la familia nuclear burguesa. Ese nombre está bueno, unidad social de base, que es distinto a sociedad, pero no nos remite necesariamente a familia nuclear. Bueno, eso era. Que me parece que ahí también se puede hacer el recorrido inverso, ¿no? Llevar de Marx respuestas a cuestiones que quedan a medio de desarrollar en Schaeffer. Si alguien está hablando muy bajo. Hola. Hola, hola, ¿sí? Hola, ¿se escucha ahí? Sí, Daniel, dale. Más o menos. Sí, Sí, se escucha, sí. ahora sí. Ahora no. El que yo decía era este. Lo apagaste. ¿Se puede leer ahí? Sí. Sí mismo Ahora autor, ¿no? sí. Lo interesante ahí de Diamond es que establece algo bastante claro, que es el desarrollo de la fuerza productiva. Después hay otras cosas que son medio discutibles. Lo que decía digamos, que el humano no es el único animal que acumula. Hay varias especies animales que acumulan y hay otras especies animales que no solamente acumulan, sino que acumulan para hacer procesos
y desarrollan su proceso alimenticio. Por ejemplo, las abejas o las hormigas, que, a ver, que lo que toman es para hacer un alimento, o sea, hacen un proceso, un trabajo, digamos. No sería la única especie, la humana, que desarrolla proceso de trabajo para elaborar alimentos. Y no es la única especie, la humana, que acumula este, lo que se denomina almacenamiento de despensa para periodos posteriores, con lo cual no sería una particularidad humana, digamos. En la complejidad y el desarrollo sí, pero en la base de funcionamiento es la misma. No, que acumula excedente, no que acumula. Bueno, acumulan excedentes Claro. y hay Para varias situaciones que los tienen demás no excedentes. acumulan excedente, acumulan para reutilizar bajo la misma regla. El excedente, justamente por ser excedentario, puede ser destinado a distintos usos. Bueno, está, No se puede está. acumular. La abeja no puede haber una abeja millonaria, pero puede haber un humano millonario, porque hay un excedente, una acumulación excedentaria. Sí, está bien, bueno, pero de alguna manera el comportamiento inicial sería el mismo. La acumulación tiene que ver con que para que la especie siga sobreviviendo, porque en su experiencia sabe que tiene periodos en los cuales va a tener escasez de alimentos. El desarrollo posterior humano implica acumulación de riqueza, pero creo que el origen de la acumulación era el mismo. Y después la otra situación, que es el hecho de que, por ejemplo, la abeja o la hormiga toma un determinado elemento y lo transforma en alimento. O sea, está trabajando. Digo esto para también ver algunas particularidades que desde lo humano se establecen como únicas y que en realidad son parte de ese desarrollo natural, en una escala diferente, pero que es básicamente el mismo proceso. Sí, Daniel, es así. En ese punto hay una continuidad evidente. El otro punto a considerar sería el trabajo, ¿no? Porque ninguna especie genera una actividad que, digamos, cuyo esfuerzo supere a la reproducción de la vida, digamos, ¿no? En el caso humano, bueno, cuando se habla de la cultura del trabajo. Lo que sería eso por un lado, y por el otro lado las manifestaciones de una supuesta conducta que no, este, que no estaría dentro de los parámetros de lo humano, que se llama inhumano, independientemente de que lo hayan acometido los humanos, ¿no? Como una especie de justificación contraria, en vez de tratar de ubicarle un desarrollo a lo que determinó esa conducta, se la tilda de inhumana, como si eso justificase el hecho. Acá Belén dice que es un trabajo que no genera valor, el de las abejas. ¿Por qué no generaría valor? Porque no hay mercado. Bueno,
Tragué por el agujerito equivocado. Después, dentro de la complejidad de las abejas, que supuestamente tienen un escalafón muy rígido, cuando uno más o menos ve el comportamiento este, y esas dispersiones que a veces se dan algunos, en algunos panales, que está relacionada y tiene que ver con que determinado grupo de obreras tratan de colar su propio huevo a la reina, como una especie de lucha de clases, para tratar de meterle su linaje dentro del panal, ¿no? O sea, comportamientos que también la naturaleza, o sea, se suele tener una imagen de la naturaleza como algo estático, sin embargo es permanente y dinámico. O sea, como que la imagen de lo natural es una repetición de hechos y de actos, que era lo que planteaba Diego, y que en realidad es algo que está en permanente evolución y en lucha, además. Sí, ahí el problema era el de la perspectiva para considerar esa evolución. Como la línea temporal es muy amplia, generalmente millones de años, pues es imperceptible. En algunos casos sí, en otros no, porque hay evoluciones de especies que se dan en periodos cortos, que eso lo sabemos hoy. O sea, hay determinadas mutaciones que se dan a partir de determinados estímulos que establece el medio, donde la necesidad de sobrevivir está puesta en una manifestación rápida a un cambio. Y hay, digamos, situaciones en las cuales lugares donde supuestamente no debería existir más vida por las condiciones que se han puesto y adaptaciones biológicas muy... A ver, en el caso de Chernobyl es un caso, digamos, determinadas especies que supuestamente no podrían estar viviendo, ya sea de perros domésticos que se volvieron salvajes o determinadas especies casi desaparecidas de fauna en general en la Europa boreal, que encontraron en la zona de Chernobyl, porque quedó, digamos, desierta de humanos, el hábitat para poder desarrollarse. Y sin embargo, las condiciones de la radiación evidentemente no le están condicionando su adaptación, sino que se están adaptando a esas condiciones de radiación, sobreviven, superan, y, y bueno, hoy por hoy hay especies de colonias animales que estaban prácticamente extintas en Europa y ahí se están desarrollando. Con lo cual, digamos, la mutación tampoco sería algo que esté determinado en una línea de tiempo necesaria, sino que está enmarcada de acuerdo a las condiciones. Claro, por eso le explicaba como una idea no esencialista de especie puede refutar la noción de naturaleza humana. En el libro, el tema este de Daniel está desarrollado en el capítulo anterior, la humanidad como población mendeliana. Ahí está ampliamente desarrollado exactamente lo que vos decís. El primero es la polémica filosófica, los primeros dos, y ahora me parece que la dinámica del libro es ir achicando el foco hacia... se arranca con la filosofía, luego va a la evolución, después pasa a la humanidad como población mendeliana. En este trata de lo social en términos muy amplios,
ahora va a pasar a la cultura y me parece que termina volviendo a su marco de referencia, que sería el terreno de las ideas, pero ahora ya volviendo al terreno de las ideas como una producción natural y no como al comienzo del libro, como lo otro de lo natural. Pues si se acuerdan cuando vimos lo de la población mendeliana era esto, ¿no? No solamente es una prueba y error sobre los genes, sino que hay una interacción ecológica que también contribuye a la evolución y a la formación de las especies que generalmente estaban en el planteo, ha sido despreciada por un naturalismo medio burdo. Había largas explicaciones sobre ontogénesis y filogénesis, etc. Sí, de todas maneras, a mí, si después me pasan el texto, porque hasta ahora me tocan a los autonomistas. ¿Cómo? Sí, sí, ¿no te lo pasamos? Lo pasamos a No, todo. no, yo por lo menos no lo. Bueno, sí, sí, te lo paso pero en PDF. Bueno, sí, sí, perfecto. Después otro tema que me queda ahí como pregunta es o sea, ya, digamos, entendiendo que cualquier proceso cultural tiene que ver con un desarrollo natural, ¿sí? ¿Cuáles son esos desarrollos naturales que sustentan determinadas formas este, de comportamientos culturales? No Porque entiendo la pregunta, ¿eh? en definitiva, lo que tendríamos que, o sea, lo que entiendo yo que deberíamos tratar de saber es por qué, ¿sí?, esta sociedad funciona y se sostiene bajo estas relaciones de producción. Ese sostenimiento tiene que ver también con una, este, con un desarrollo de una cultura que reproduce de esa forma. ¿Pero por qué la reproduce de esa forma y no de otra? Pero no es el tema del libro, Bueno, está bien. me parece. No, no, está claro. Es el Pero, tema, es nuestro tema, pero no es el del libro. bueno, está. Porque en definitiva la pregunta es esa, a ver, ¿por qué es No, no, así? es nuestro Bueno, tema, por eso lo de la conciencia, pero el libro está tratando de definir que para pensar no es un buen punto de partida ni un buen camino la separación entre el sujeto humano, lo humano y lo natural. Me parece, no llegamos al final, que no va a responder a esta pregunta eh, más que de este punto, casi epistemológico, ¿no? ¿Cómo pensar? está claro. Eso es otro, ahí te das cuenta también que se acerca mucho a la filosofía. Polemizar, refutar, bueno, no es fácil, pero mucho más difícil es proponer. Bueno, digamos, como una simplificación muy simplista de la filosofía es el tema de que siempre pone un Dios, digamos. Llegado a un punto, hay algo que nunca se puede terminar de explicar por completo, digamos, ¿no? Sí, sí. Algo que me llama la atención del libro, que no sé si va a ser spoiler, porque no me acuerdo si lo había dicho ya a esta altura, es que habla o sea, resulta curioso cómo a veces la iglesia, en algunos puntos, para justificar
algunas normas, toma la naturaleza. Es decir, por ejemplo, abortar es antinatural, por ejemplo, y la Iglesia te defiende eso, ¿no? O, por ejemplo, la homosexualidad es antinatural, según la Iglesia. Pero acá es clave lo que decías, Diego, de cómo se estudian las cosas, que tienen que ser de un punto de vista externalista. Es decir, lo que ocurrió es que la naturaleza pasa a ser aquello creado por Dios. Es como que en el Renacimiento dice que el hombre toma los conceptos divinos para sí y que pone a la Iglesia, pone a la naturaleza en lugar de aquello creado por Dios, como que lo natural es mejor, como que en nuestra sociedad consideramos que lo natural es bueno, no porque está relacionado con la creación de Dios. Sin embargo, si uno ve las conductas naturales, digamos, de una forma externalista, uno no dice, no predefine lo que tiene que ser natural o no, sino uno observa el comportamiento de un perro y dice, bueno, este es el comportamiento natural, en base a lo que estoy observando. En cambio, si uno observa el comportamiento humano, ve que el control de la natalidad es algo que ha ocurrido siempre, digamos, o ya sea las relaciones, digamos, homosexuales también, o sea, como algo que ocurre puede no ser natural, digamos, o sea, es esto que decían, todo lo humano es natural en ese punto. Y no puede hacernos ajenos, sí. Es que es absurdo pensar esa dicotomía entre natural y no natural, porque es confundir lo normativo con lo descriptivo. Eso es lo que traté más o menos de... Sí. Sí. Bueno, son 7:30, si no hay nuevas preguntas o mientras piensan nuevas preguntas, nos veríamos de vuelta el 7 de julio a las 18 horas y alguien debería preparar el capítulo 5, Culturas. ¿7 de julio? Bueno, sí, para hacerlo dentro de un mes sería, no sé, me fijé ahí este es el primer viernes de junio, el primer viernes de julio es el 7. Sí, bien, bárbaro. Y no Me sé, anoto para presentar ese capítulo un poco presionado por las circunstancias inmediatas. esto no fue una cama, no hubo ninguna trampa. Yo creo que esto estuvo preparado. Fue simplemente el devenir de los genes que nos llevó a este punto. La Sí, naturaleza. todo muy natural, sí. Todo muy natural. Bueno, entonces quedamos así, igual ya pueden ir pensando que alguien va a tener que preparar el último. Así cuando llegamos al julio. No, para que lo digamos ahora. Bueno, si no hay más preguntas o intervenciones o dudas, muchas gracias, Diego. Siempre a la altura de los autores que elegís, lo eligió él, así, voluntariamente. No, muchas gracias, Diego. Muy bueno volver a retomar con la rotación de las presentaciones, que además le da otra riqueza al tema. Y también muchas gracias, Sebastián y Belén, por proveernos de insumos para pensar. Lo quería decir, esto ratifica porque es importante hacer cosas colectivas, ¿no? Obviamente que el libro, si ahora lo tenemos en PDF, porque estaba ahí, pero alguien le tiene que decir cuál. Y eso requiere un trabajo en común que no es lo mismo que tener Google. No hubiéramos llegado nunca a este libro porque está, alguien lo dijo, como por fuera de nuestro radar habitual de lecturas importantes e interesantes, así que jamás nos hubiéramos detenido en ese texto, sin autor conocido, sin título llamativo, no emparentado con las polémicas en las que estamos metidos, y ahora descubrimos que está en el centro de nuestros intereses. Así que, bueno,
Buen fin de semana y mañana sacamos otra notita sobre Pañi, así que véanla.